Vamos a continuar, sí. La sucesión, concluyendo, implica muchos pasos y no solamente es la gestión o la dirección general. ¿Cómo voy a repartir la parte accionaria? ¿Cuándo la voy a repartir? ¿Cómo voy a distribuir? De nada sirve elegir un director general y darle el 5% de acciones cuando el resto de los hermanos van a tener el control. El Consejo de Administración va a estar pidiéndole cuentas a ese director general y lo puede mover cuando quiera. Entonces, ese tema también es sumamente importante. Y las partes emocionales de la familia son terribles. Sabiendo que mi hermano se va a hacer cargo, sabiendo que mi hermana va a estar a cargo de esto, yo soy la consentida, él es el consentido. ¿Cómo le vamos a hacer esa parte? Y quiero pasar, Juan Carlos, ese tema de cómo distribuye la parte accionaria en tu experiencia, qué consejo nos puedes dar. Alguien me decía, me tocó una vez una persona que me llamó por teléfono y decía, José, ¿cómo estás? Me urge verte. Muy bien, con mucho gusto. Era casi pasando Navidad y le dije, ¿cómo pasaste Navidad, Año Nuevo? Llorando en mi casa. ¿Perdón? Llorando en mi casa. Y esta persona era la fundadora de una persona muy mayor, de una gran empresa del sector alimenticio. Se quedó en silencio. Finalmente la fui a ver a su casa a la semana siguiente y le dije, ¿qué te pasó? Es que no tengo unidad entre mis hijos. Unos viven en el norte de la ciudad, otros en el sur, la familia política peleada, entonces me quedé a pasar Navidad en mi casa y pues llorando tanto en Año Nuevo como en Navidad. ¿Tienes un testamento? ¿Cómo has distribuido esas acciones? ¿Qué piensas hacer así? Juan Carlos, ¿qué consejo nos das en esa parte de la repartición? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué opinas en ese momento difícil que a todos nos va a tocar y a muchos aquí también les va a tocar? O mejor no decimos. Otros fundadores me dicen, mira José, ya veré cómo se van a hacer las cosas, que ellos lo vean, pero yo no voy a entrar en esa bronca. Adelante. Gracias. Ese es un tema súper delicado, es un tema muy delicado porque al final de cuentas es esa transmisión de la propiedad. Esa transmisión de la propiedad está ligada íntimamente con el corazón y no podemos desligar esas partes. Como decía Imanol, desde un principio están estos tres círculos y estos tres círculos convergen en esa parte de la propiedad de la empresa familiar. El qué hacer con tus cosas no te lo debe decir nadie, cada quien va a decidir qué hacer con sus cosas. Lo que sí les debo recomendar es, número uno, que tengan un testamento. Muy importante, lo que hemos visto, cualquiera de los cuatro que estamos aquí arriba en nuestra trayectoria profesional y dedicándonos a esto, es que no todos, y como mencionaba Juan Manuel, tienen un testamento. Y después no es nada más tener un testamento, hay que tener un testamento bien hecho, porque dejarle todas mis cosas a todos mis hijos, pues yo que soy marinero, quiere decir muchas cosas. Tenemos que ser muy claros en cuál es ese legado, hablando en términos legales, cuál es el legado que le quiero dar a cada uno de mis hijos. En la mesa, en la comida, estábamos platicando también de otro tipo de activos que existen hoy en día, que son esos activos digitales. Y esos activos digitales, estábamos hablando de, por ejemplo, las cuentas de Facebook, ¿no? Hablábamos de las cuentas de Facebook. ¿Y quién se queda con los derechos de las cuentas de Facebook de Michael Jackson? ¿No? O sea, pues es un activo, vale dinero y ganan dinero de eso. Entonces hay otro tipo de activos que no necesariamente lo estamos viendo tan claramente. Entonces, primero tener un testamento bien hecho. Lo segundo es que no sea un secreto, ¿sí? El tener un testamento, número uno, no es un firmar sentencia de muerte, ¿sí? Hemos visto muchas cosas, yo creo que nadie ha visto que firmes un testamento y alguien se caiga muerto. Eso no pasa, no existe. Lo que sí existe es que fallecen sin testamento, fallecen con un testamento mal hecho. Eso sí sucede y es común. Entonces hagamos primero nuestra tarea en dejar claramente un testamento, qué le quiero dejar, y después comuniquémoslo de una manera adecuada, de una manera cálida con los miembros de la familia. Y
no tengamos ese temor de ofender es que esta casa, que fue la casa donde nacimos y demás, se la voy a dejar a mi prima Lorenza, por ejemplo. ¿Sí? Si eso es lo que quiero hacer, pues de una vez que mis hijas sepan que esta casa no va a ser para ellas, va a ser para mi prima Lorenza por la estima y porque la quiero y para eso, pero de una vez, y que no sea una sorpresa cuando abran el testamento y resulta que la casa no es para ella. O sea, esas cosas las debemos de comunicar de una manera adecuada, las debemos de comunicar de una manera clara, pero lo que sí es importante es que pongamos las cosas por escrito, que lo pongamos claro y que lo comuniquemos. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Con todas las familias que he tenido el placer de trabajar, cuando les preguntas, siempre me dicen que es por su familia y están construyendo el patrimonio para sus hijos, etcétera. Pues dejemos las reglas claras y comuniquemos esas reglas de una manera adecuada para que todos tengamos la tranquilidad. Podrán o no estar de acuerdo conmigo. Mis hijas tampoco están de acuerdo conmigo cuando les digo que lleguen a las 2 de la mañana sobrias a la casa. No están de acuerdo, pero ni modo, esas son las reglas aquí. Cuando tengo el sartén por el mango, pongo las reglas. Pongamos las reglas y comuniquémoslas. Y eso no quiere decir que todo el mundo sea feliz. Lo que estamos provocando es que estemos comunicados, que estemos alineados y que como familia aprendamos a manejar, ya no es solamente la empresa familiar, sino es todo el patrimonio de la familia y que esto se haga de una manera ordenada, organizada y que vean que todo se hizo de la mejor manera que nos tocó entender nuestro patrimonio. Por ahí un poco las reflexiones. Gracias, sí. ¿Qué tan difícil es, como me decía esta persona, José, y qué es lo justo y qué es lo equitativo para darle a cada quien? Muchas veces tenemos una empresa y ahí ponemos, como dice Juan Carlos, dividimos entre 4 y qué bronca se va a poner al rato porque todos tienen el mismo poder en el consejo, en la asamblea de accionistas, todos tienen el mismo poder, entonces pues entre que 2 se juntan o los demás, etcétera, y muchas veces también nos toca como empresa familiar, el consejo de familia, crear la unidad, fomentar la continuidad para que realmente esto crezca. La empresa no nada más es la gestión, no es el consejo de administración, la familia también tiene que estar muy empujando hacia adelante todo lo que toca a la parte familiar, a la continuidad y saber quién tiene pues, más posibilidades para una cosa o para la otra, ¿no? Y de aquí, bueno, el tema de los conflictos, hay una gran persona, el señor John Ward de Northwestern en Chicago, que hace muchos estudios y él decía, la principal razón por las empresas familiares quiebran, truenan, se deshacen, es por problemas familiares. Una segunda razón, por ahí está la falta de capital. Una tercera es quizás falta de iniciativa y de desarrollo, pero el 60% de las empresas familiares mueren porque hay problemas en la familia. Juan Manuel, ¿qué tantos casos han tocado en conflictos de empresas familiares? Rápidamente les comento, había una familia también de estas grandes en donde decían, pues al hijo mándalo a la fábrica a que se entretenga 2 meses sacando copias o lo que sea y pues a ver qué hace. Y el director general, que no era familia, lo ve, empiezan a hablarse de palabras, ¿qué estás haciendo? No haces nada, vienes aquí a hacer lo que te pegue la gana porque sabes que vas a ser dueño, ¿tú quién eres para hablarme así? Y el grave problema al cabo de 7 accionistas que llega el problema, ¿y qué hacemos? ¿A quién le damos la razón? Pues si no planeamos en el Consejo de Familia el desarrollo que quiero darle a cada uno de mis hijos, de mis nietos, qué van a hacer en las fábricas, cuál va a ser ese proceso, cuál va a ser ese trabajo, hacia dónde quiero que transiten, cuál va a ser el programa de capacitación, hacia dónde los quiero llevar, pues el joven va a llegar a la empresa a sacar copias, a hacer lo que se le pega a la gana. Y también cuando tenemos un director que no es familia, tiene que tener pues la delicadeza de decir, bueno, ¿con quién hablo? Nunca recomiendo que la familia esté a cargo de ese desarrollo porque ¿cómo evalúo a mi hijo, a mi sobrino o a mi nieto? ¿Cómo los evalúo? Y cómo mi hermano va a evaluar a mi hijo o a los demás. Entonces, muy complicada esa situación. Dejemos que haya un comité externo
podríamos llamarle prácticas societarias, que es como que muy múltiple, remuneraciones, conflictos, etcétera, como ustedes le quieren decir, que se haga cargo de esa parte, que los evalúe. ¿Cuántas familias se han deshecho y se han peleado porque había 3 o 2 jóvenes ahí peleando por el puesto de jefatura de la fábrica y se lo dimos quizás al no indicado, pero el más cercano, porque su papá estaba como director, ¿no? Juan Manuel, platícanos, por favor. Hijo, bueno, es el pan de todos los días, los conflictos entre la familia, ¿no? Y efectivamente es una de las principales causas de desaparición de los negocios. Primero porque no pasamos la propiedad como debe de ser, muchas veces la estructuramos mal. Yo le digo a los empresarios que debemos de estar preparados para todo, inclusive para el éxito, y los empresarios muchas veces no se preparan para el éxito, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues yo llegué con el notario, armé una SADCB en aquel momento y pues me puse a chambear porque pues es lo que tocaba, ¿no? Trabajarle. Y de repente me encuentro con un negocio muy próspero, como nos pasó hace poco una familia donde el papá se queda con el 51 y al hijo mayor le da el 40, al menor le da el 8%, el 8.9%, y a la esposa le da el 0.01%, ¿no? Porque el notario sí se lo recomendó, ¿no? Entonces, claro, llega un día, hay una oferta para comprar la compañía, antes de llegar a ese tema de la evaluación, ven estos temas con nosotros de protocolos familiares y consejos de familia, y entonces el hijo mayor es director general, el menor es director de operaciones, y cuando reunimos a la familia les decimos, bueno, todo puede caminar bien, nada más que tenemos una bronca, ¿no? El hijo menor quiere más acciones de la empresa. Y entonces dice el papá, efectivamente, tiene razón, y se voltea con el hijo mayor y le dice, hijo, dale acciones a tu hermano, ¿no? Y el otro se voltea, pues yo, ¿por qué? Si el papá eres tú, no yo, ¿no? Y entonces comienza el jaloneo porque el señor en 1985 se le hizo muy fácil poner esa estructura porque el notario le recomendó un consejo de administración que ni siquiera operaba, ¿no? Entonces comienzan los conflictos. A lo mejor no hay conflicto cuando los 3 tenemos un salario y me pagas, pero cuando hay una oferta por comprarme por 400 millones de pesos, ya me duele que a mí me toque el 8.9% y a mi hermano le toque el 40%, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuimos la propiedad? ¿Cuándo la distribuimos? ¿Dónde está, como decía Manuel hace un momento, ese equipo de sucesión? Porque tiene que haber un director general, pero hay más directores dentro de la empresa. ¿Cómo vamos a planear ese paso? Y sobre todo, ¿cómo vamos a ceder la propiedad de la compañía a las siguientes generaciones y hacer que continuemos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y pues dentro de las empresas familiares, algo básico para ello, pues es tener un protocolo familiar, ¿no? Las reglas del juego bien definidas, cuánto cobras, cómo cobras, cuándo cobras y por qué cobras. Entonces, claro, llega de repente, oye, papá, ¿sabes qué? Si quiero entrar al negocio familiar, ¿no? Ah, ¿cómo no? Ve a decirle a tu tía que te dé chamba, ¿no? Tía, dice mi papá que me des trabajo. Pues dile a mi hermana que dónde te acomodo, ¿no? Y entonces regresa, oye, pues ¿sabes qué? Mi tía no me quiere acomodar. Y entonces yo le hablo a mi hermano y me empiezo a pelear, ¿no? Oye, ¿por qué no le das chamba? Tienes otro que ni es de la familia. Ya comenzó un conflicto, ¿sí me explico? Porque según la familia, el hijo merece más que el que tiene tiempo trabajando dentro del negocio. Entonces, ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué dejamos esos cabos sueltos si los podemos amarrar desde un principio? Y entonces es tan sencillo como decirle, oye hermana, tú firmaste aquí y aquí dice que si no hay un puesto vacante dentro de la empresa, pues tu hijo no puede venir a trabajar y no puede llegar a empezar cobrando 80,000 pesos, ¿no? Le toca un sueldo de mercado acorde a lo que estamos, ¿no? Pero esas reglas no existen y como las reglas no existen, comienzan los pleitos entre la propia familia. Y cuando nosotros como familia tenemos un problema, lo primero que hacemos es correrle al pleito. Es decir, ¿para qué le digo si me voy a pelear con él? Entonces lo que hago es evadir el problema. Hasta que se suman tantas cositas y mi odio se vuelve tan grande
que nos empezamos a decir cosas a la cara que ya no son reparables. Es cuando vienen las fracturas familiares, ¿no? Entonces, por eso es recomendable el tema de la comunicación, y como es difícil con la familia, como José decía, siempre es bueno tener un mediador que nos quite sus problemas y que quite el tema personal de la discusión, ¿no? Entonces, planearlo a tiempo y de la mejor manera es lo mejor que podríamos hacer en un tema, si queremos que la empresa sea familiar y que perdure a lo largo del tiempo. José. Muy bien, así es, sí. Bien, pues se nos acaba el tiempo. Quisiera yo pedirles quizás 2 minutos a cada uno de ustedes para un cierre, Imanol, 2 minutos cada quien. Y hay muchas preguntas, entonces nos gustaría también escuchar aquí a los dueños de los colegios. Sí. Bueno, sigo con el tema de conflicto. Qué interesante es esta parte. Quiero hacer como un pequeño esquema. Hay una parte, digamos, suave, ¿sí? Soft, una parte hard, ¿no? Dura. Las dos son muy importantes. Empezamos por la parte dura. Tenemos conflictos, es una cuestión natural de los seres humanos, de nosotros como especie. Y no necesariamente es malo, ¿sí? Pero si hay conflictos que destruyen, esos conflictos disfuncionales, que no funcionan, que son temas de relación humana interpersonal negativa, esos hay que atajarlos. Pero hay una cosa muy interesante. En esta parte de conflictos, ¿sí? Que son, digamos, destructivos, hay unos potencialmente positivos, se generan muchas veces por el desorden. No es que me lleve mal con mi hermano, mi hermana, no es que sea incompatible con ella, no. Resulta que las estructuras de la empresa están puestas para que nos saquemos los ojos. Entonces, hay que ver, hay que revisar esas estructuras, hay que revisar los puestos, las funciones, las reglas y los protocolos. Esta es la parte, dicho muy rápido porque me quedan como 30 segundos y no me quiero exceder. La otra parte es más interesante, es la parte soft. Es una parte que yo me he dedicado a estudiarla y he escrito sobre ella, y tiene que ver con variables psicoespirituales, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la gratitud, tiene que ver con este sentimiento de trascendencia y esta obligación que tenemos de llevar esta organización, esta familia, a un plano donde le corresponde, ¿sí? Es cursi lo que estoy diciendo, pero estamos perdidos si no cuidamos esta parte soft, esta parte suave. Juan Carlos. Gracias, José. Yo quisiera cerrar con 2 cosas. Primero, la recomendación de que toda esta parte hard, como menciona Imanol, la tengan en orden, ¿no? Tengan en orden 3 documentos fundamentales, que es el testamento, que es un protocolo familiar, como lo mencionaba Juan Manuel, y los estatutos de la empresa. Esos 3 documentos nos van a ayudar a que esta parte hard fluya mejor y tener las reglas claras, escritas, discutidas, comentadas entre todos los miembros de la familia, para poder generar un ambiente que nos permita crecer de una manera conjunta en esta parte soft y la parte espiritual que dice Imanol. Y por último, dejarlos con una última reflexión, que una empresa con principios no tiene final. Juan Manuel. Pues yo también cierro con estas recomendaciones que ya les decían hace un momento. Nosotros en la Universidad de las Américas Puebla hemos hecho algo que denominamos ranking de las empresas familiares en México. Es decir, levantamos un tipo censo de empresas familiares por estado para ver cuáles son las problemáticas y plantear cuestiones en ese sentido, ¿no? Hay 2 preguntas fundamentales que hacemos al empezar esto y les decimos a los empresarios:
Oiga, usted se considera micro, pequeña, mediana o grande empresa en función de esto. Empleados activos, lo que quieran. Y muchas te contestan pequeñas. Y luego le preguntas, ¿cuánto tiempo llevas en el mercado? 5, 10, 15, 20 años o más. Y la gran mayoría te dice 20 años o más. ¿Cómo te puedes pasar toda tu vida teniendo una empresa del mismo tamaño? Entonces, la razón de no poder crecer es precisamente porque no tengo estas estructuras que me permitan crecer. Los mismos dueños se vuelven el techo de cristal de los negocios. Entonces, yo con lo que cerraría es diciéndoles, no se vuelvan el techo de cristal de sus colegios, permítanles que crezcan, y para que ellos crezcan, ustedes tienen que soltar, delegar es lo que más nos cuesta. Tienes que soltar para generar estructuras que te permitan a ti estar en otra posición dentro de tu propia empresa, ¿no? Muy bien. Pues yo cierro diciéndoles la importancia de los consejeros externos, que es esa parte que la familia a veces no ve. En mi experiencia, el director pues está en la gestión, el abuelo, los papás, todos están pensando en la empresa, pero muy pocas veces vemos la estrategia. Y ese consejo de administración donde tenemos la familia que trabaja o no trabaja, invitamos a algunos directores de la empresa que nos ayudan, gerentes también no son familia, pero nos ayudan un poquito a ver otros puntos de vista, y esos consejeros que puedan tener un punto de vista diferente o una experiencia diferente de muchos años en otras empresas para que nos digan hacia dónde dirigirnos, cuáles son los caminos, a veces no sabemos a quién preguntarle. No sé si hay alguna pregunta, quizás 5 minutos, Ludwig, para alguna pregunta que quisieran hacer. ¿Todo quedó muy claro? A ver, sí. Ahí hay una pregunta. Allá atrás, sí. Bueno, perdón, ¿me podrían repetir? Había 3 cosas que eran fundamentales: testamento, reglamento, Los estatutos. El protocolo familiar y el consejo de la familia. El consejo de administración con, digamos, un manual que nos refiera quién va a estar en el consejo, qué va a hacer, a quién voy a elegir, cuál es la agenda, quién lleva la agenda, quiénes van a participar, qué días tengo consejo, cuánto tiempo le voy a asignar a cada quien, cuáles son los temas de creación de valor que cada persona tiene que presentar. Los consejos no son de 20 horas, son consejos de 3, 4 horas para que sean creación de valor siempre, y esos desde el principio de año los tengo programados, igual que los comités, todo el año. Ya sé quién va a participar, cuáles son los temas importantes, puedo ir agregando, pero qué importante es tener claridad del principio de año, mis fechas de consejo, mis fechas de comité, hacia dónde voy, qué quiero hacer, cómo puedo mejorar la estrategia, etcétera. Adelante. Muchas gracias. Se me hizo muy interesante. Entonces, supongo que, ¿cuál es el camino? Ustedes han dicho que tienes que hacer un plan de sucesión y todo. Si a un colegio le interesaría hacerlo, contratamos a una persona como ustedes, ¿hay algún curso, hay algún libro? O sea, ¿cómo lo podemos aterrizar? Hay machotes de todo esto, como que no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Tengo 2 preguntas. Uno es, ¿cuál sería el paso a seguir desde un punto de vista muy aterrizado? Y el siguiente es, en términos de estos consejeros externos, lo que nos ha pasado a nosotros es, sí tenemos un consejo, lo que nosotros llamamos un advisory board, no les pagamos nada, y sí son externos, y sí saben de educación, pero saben de otras cosas, pero la realidad es que son personas que la familia conoce y los invitas a que participen en tu consejo. Entonces, son independientes y no son independientes porque de alguna manera tienen una relación con la familia. Entonces, ¿qué me recomiendan para ir a encontrarme unos consejeros que valgan la pena, que en verdad sean totalmente independientes y externos? Gracias. Bueno, hay un colegio de consejeros y también cada universidad tiene un grupo de consejeros que te podemos dar esa relación con mucho gusto. Yo no he escrito libros de sucesión, pero participé en uno
un poquito y te regalo un libro de la Asociación de Empresa Familiar también que te puede ayudar muchísimo en este tipo de cosas. Pero yo creo que el consejero independiente es independiente porque a veces el amigo de la familia, los que me han dicho a mí, mis amigos nunca me dicen la verdad. Mi amigo no va a estar leyendo 30, 40 hojas cada mes o cada 2 meses de lo que es la producción, el marketing, las finanzas, no saben de todo. Entonces yo quiero exigirle y evaluar a esos consejeros externos. Si no sirven, córrelos. Pero quien esté trabajando ahí te debe rendir al menos 10 veces más de lo que tú le pagas. Esa sería un poquito mi opinión. Consejeros externos bien y que tengan realmente aportaciones importantes a la empresa. No quiero extenderme, pero bueno, estoy en el Colegio de Consejeros, ahí tenemos muchos consejeros, pero también aquí, Manuel, y en cada universidad seguramente hay. Sí, déjame tratar de contestar las dos preguntas. ¿Por dónde existen machotes y demás? Pues hay algunos, pero cuando te metes en el tema de los machotes, otra vez es el testamento mal hecho. Todas las cosas para todos mis hijos. O sea, no se vayan por el tema de los machotes, no es mi recomendación. ¿Se pueden allegar de un experto que sabe de estos temas porque ustedes no son expertos? Por supuesto que sí, creo que es una buena recomendación para que haga un análisis, una evaluación de exactamente por dónde les conviene a ustedes empezar, porque no necesariamente todos tienen más o menos las mismas problemáticas en el fondo, pero los caminos son diferentes y las prioridades son diferentes, y alguien que les ayude a establecer cuál es ese camino, por dónde empezar, etcétera. Normalmente mi abuelita dice que para que haya caldo de pollo, cuiden el pollo, entonces les recomendaría que empiecen ahí a cuidar realmente las partes patrimoniales y la relación de la familia, pero cada caso es un poco diferente dependiendo de la circunstancia. Y en el tema de los consejeros independientes está intrínseco en el nombre, tienen que ser independientes, no son mis amigos, no son esto. Y la segunda recomendación ahí son consejeros que les agreguen valor. Quiero que me traigas, Juan Carlos, a un consejero que sepa mucho de instituciones educativas. Pues, si tú sabes de instituciones educativas, ¿para qué quieres eso? Mejor trae a alguien que te ayude a institucionalizar la empresa, mejor trae a alguien que te ayude a entender mejor los estados financieros, a prever los cambios regulatorios, alguien que te ayude, que te agregue valor, ¿sí? No que te haga acciones redundantes de lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, de repente hay que romper un poquito esa barrera de voy a traer a otro experto en escuelas para que me diga lo que yo ya sé. Pues no, o sea, mejor voy a traer a alguien experto en otra cosa de lo que yo no sé. Y ahí es como se agrega ese valor y cuidar esta parte de la independencia. Tienen que ser independientes, no son mis amigos no me van a ayudar. Y si ustedes tienen amigos como los míos, menos. Entonces, búsquense unos buenos consejeros independientes, como dice José, hay muchos canales, hay muchas fuentes, acérquense a cualquiera de nosotros, o sea, por ahí un poco las reflexiones. Yo lo que te diría es, en primer lugar, este consejo que tú dices, que tienes amigos de la familia, como ya te lo han dicho, la independencia está en el nombre, pero si tú a mí me preguntas, oye Juan Manuel, yo quiero comenzar con este proceso, ¿por dónde arranco? Mi recomendación siempre es, forma este consejo, que no necesariamente tiene que ser de administración, dependiendo cómo te encuentres, puede ser un consejo consultivo, y cuando menos lleva a un consejero, como decía Juan Carlos, que sepa de institucionalización. Te va a abrir todas las puertas de ahí en adelante. Y efectivamente los consejeros son dependiendo de cuál pata de la silla está coja, ¿no? Entonces, si te duele el tema de digitalización de negocios, pues ni lo dudes, por ahí va ese consejero. Pero si quieres comenzar, yo te recomendaría, invita a alguien que conozca de institucionalización. Y es más, si te alcanza para 2, el otro que sea de riesgos, que sepa administración de riesgos. Yo por ahí te recomendaría que comenzaras, ¿no? Gracias. Yo te regalo el libro, La Sucesión. ¿Alguien más que quiere un libro de sucesión? Aquí. Bueno, pues muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Alguna pregunta más? Sí, con mucho gusto.
Ok, bueno, ok. Se los voy a regalar. No los traigo ahorita, pero si tomas nota, tengo 5 más. Ahí con Ludwig se va a hacer cargo de la lista. Ok, pues muchas gracias. Nos tomamos una foto aquí en el cierre. Aquí sentaditos o mejor nos paramos, ¿no? Estamos muy acomodaditos aquí. Brincar.